El día de hoy vamos a enlazarnos por vía microondas a través a distancia, por supuesto, con una nutricionista que es Graciela Guillén, que nos va a acompañar respondiendo a las preguntas el día de hoy respecto de la nutrición en estas personas que tienen esta condición, que tienen esta enfermedad de la diabetes mellitus. En primer lugar, amigos, recordarles que la nutrición en general, como les decía, pues tiene pautas y recomendaciones saludables para todos, por supuesto. O sea, incluir pues fibra, verduras, frutas, proteínas, vitaminas, azúcares en cantidades reguladas de acuerdo a las actividades y calorías en cantidades reguladas de acuerdo a las actividades que hacemos en nuestra vida diaria y mantenernos adecuadamente hidratados, pues son recomendaciones básicas y necesarias que se dan para todas las personas. Sin embargo, es importante entender que las personas con diabetes tienen un desequilibrio en su sistema metabólico, es decir, en cómo se procesan aquellos nutrientes, aquellos elementos, moléculas que están circulando por el organismo, específicamente, como hemos conversado, respecto de un trastorno de la glucosa, o sea, de los azúcares. Por lo tanto, seguramente algunas recomendaciones en particular habrán respecto de la nutrición en esta condición. Para eso ya estamos enlazados, me parece, con nuestra invitada del día de hoy vía microondas, Graciela Guillén. Ella es nutricionista que nos está acompañando pues, para responder a todas nuestras dudas, bueno, algunas dudas y preguntas respecto de justamente la nutrición en la diabetes. Graciela, desde acá te mando un gran saludo y muchísimas gracias además por estar compartiendo con nosotros en este día, en esta semana tan importante donde estamos comentando respecto de la diabetes y la importancia del tratamiento con todos nosotros, ya que el aspecto nutricional es básico. Doctor Joe, por la invitación, la conectividad, nos hace estar presentes ahí. Nada, Graciela, nuevamente agradecerte a ti por tu participación. Tenemos algunas preguntas que hacerte. En primer lugar, de pronto, la primera pregunta que se está haciendo todo el mundo: ¿es cierto que las recomendaciones nutricionales que estamos dando como recomendaciones para todos tienen algunas diferencias? ¿Existen verdaderamente algunas diferencias? Porque muchas personas piensan de que la nutrición en el diabético es pues, uy, Dios mío, librarme y privarme de muchas cosas, de pronto no puede consumir cosas ricas. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre los requerimientos nutricionales que tiene una persona, o cualquier persona que no padece la enfermedad, versus una persona que tiene diabetes? ¿Habría alguna diferencia en sus requerimientos diarios? Sí, sería la primera pregunta. Todo va a depender de la edad, del sexo, actividad física, según la Organización Mundial de la Salud. Nosotros tenemos una fórmula que ve el balance energético, se llama Harris-Benedict, y según a ellos sacamos todas las calorías que necesita ese paciente. Así es como las proteínas, como las carnes, los lácteos, deben estar en un 15 a 20% del valor calórico total. Los carbohidratos como el arroz, los tallarines, las menestras debería estar de un 30 a 65%, y las grasas como la aceituna, la palta, que se llaman mono y poliinsaturadas, deberían estar entre un 25 y 35%. Muy bien, Graciela, muchísimas gracias. En realidad así es, existen algunas diferencias, como bien refiere Graciela. Yo creo que estas pautas, esta recomendación general en primer lugar, o estas diferencias hay que entenderlas cuando se trata de abordar el problema de la diabetes. Graciela, la segunda pregunta que quisiera hacerte es respecto de, específicamente, y ahora sí, el consumo de carbohidratos. Entendiendo que la diabetes pues, es justamente un desequilibrio relacionado con el aumento de la glucosa en la sangre, y la glucosa no es otra cosa sino todas las harinas y carbohidratos que consumimos. ¿Cuál sería la recomendación respecto de los carbohidratos entre una persona que no tiene diabetes versus una recomendación precisa para aquellas personas que la están padeciendo? ¿Cuál es la recomendación en todo caso? Bien, la cantidad de carbohidratos va a depender de si hay complicaciones o no en el paciente, si es un paciente controlado. Es así como en líneas generales se recomienda 130 gramos de carbohidratos al día. Recordemos que el carbohidrato tiene dos versiones: la carbohidrato simple, que es de rápida absorción de la glucosa. En ellos está el azúcar añadida, como el azúcar de mesa, o también de los productos como jugos de caja o gaseosas, así que eso hay que evitar. Y por otro lado tenemos los carbohidratos complejos, que son de más lenta absorción de la glucosa. Ellos nos van a ayudar a estabilizar la glucosa sanguínea, como por ejemplo las menestras, los granos integrales, lácteos bajos en grasa, frutas de bajo índice glucémico, de baja carga de azúcar.
Muy bien, excelente amigos, estamos aprendiendo muchísimo ahora con Graciela. Graciela, yo creo que la siguiente pregunta que tendría que hacerte es también muy interesante porque mucha gente me lo comenta, ¿no? Es respecto a la fibra. Yo entiendo que la fibra tiene un rol fundamental cuando se trata del abordaje de la diabetes, porque como bien dices, respecto del manejo de los carbohidratos es todo un tema particular con respecto a los diabéticos, pero la fibra en particular, ¿qué rol es el que juega en esta enfermedad? La fibra, en primer lugar, dinos también dónde se puede conseguir, de qué manera la conseguimos de forma natural de pronto, o si es necesario también añadir algunos suplementos en particular respecto de la fibra. La fibra es un carbohidrato que no se digiere y es muy útil para la absorción de la glucosa, no haga picos y se mantenga estable, es decir, controla la glicemia. Por otro lado, la fibra en la dieta de un paciente diabético mínimo debe ser de 25 gramos al día. Es decir, hay que ir a un especialista en nutrición, un licenciado, para que regule las porciones y vea qué frutas, verduras, cereales, menestras son las más idóneas para cada uno. Es importante recordar que todo es individualizado. Las pautas que se dan acá son líneas generales. Muy bien, Graciela, muchísimas gracias. Yo creo que estamos aprendiendo muchísimo, amigos, en el programa respecto además de estas pautas nutricionales que tanta falta nos hacen en general a todos, pero en particular abordando pues a la temática correspondiente a los pacientes, a las personas que tienen diabetes y que en su día a día pues tienen justamente estas dificultades de no identificar adecuadamente qué cosa es lo que como, qué cosa es lo que no puedo comer, lo que sí puedo comer. Y bueno, nos estamos ahorita, estamos aprendiendo muchísimo respecto de cuál es la nutrición respecto de la diabetes con nuestra invitada que está a distancia acompañándonos el día de hoy, Graciela Guillén, ella es nutricionista. Y Graciela, entiendo que tus tiempos son cortos, quisiera aprovechar para hacerte una última pregunta respecto de la nutrición en la diabetes. ¿Cómo deberían de identificar las personas que tienen diabetes, qué alimentos consumir y qué alimentos no consumir? Por ejemplo, a veces pues se nos provoca un dulce, a veces se les provoca de pronto, por supuesto, como a cualquier persona, comer un snack, que ya hemos recomendado, por supuesto, que eventualmente cuando uno quiere comer alguna comida chatarra, alguna golosina, pues no hay ningún problema, eventualmente podemos hacerlo. Pero respecto de las personas que tienen diabetes, esto también se podría hacer de eventualmente, ¿qué características debería tener esta persona que pueda consumir de pronto un snack, un poquito algo chatarra en algún momento? ¿Qué condiciones, qué características en particular debería de tener? ¿No las puede consumir nunca? O de pronto si tiene un buen control, si está adecuadamente llevando una nutrición normalmente, se está tomando sus pastillas, etcétera, podría consumir también alimentos así, picar unos snacks, de pronto comer alguna comida chatarra. ¿Cuál es la recomendación nutricional desde ese punto de vista, Graciela? Que sea ocasional. Ahora los octógonos en las etiquetas nos ayudan mucho a determinar si es alto en azúcar, así que esos alimentos con esos octógonos mejor evitarlos. Por otro lado, entendamos que los snacks pueden ser saludables. Si por ahí a media mañana, media tarde, en vez de comprar un producto que está empaquetado, que dice octógonos, mejor busquemos fuentes naturales, como quizás una fruta, un puñado de frutos secos, una porción de yogur bajo en grasa. Ok, muchísimas gracias, Graciela, por todos sus comentarios, por siempre estar con nosotros presta para compartir, además con nuestro público televidente, en particular hablando de este tema tan interesante como lo es la nutrición en la diabetes. Y claro, cualquier persona que se desee comunicar conmigo me puede reservar una cita al número 990 72 28 73. Tengo la C de Los Olivos, la C de Miraflores, y también los invito a inscribirse al fanpage nutricionista Graciela Guillén. Muchas gracias, doctor Yo, por la invitación. Hasta pronto. Continuamos con el bloque final después de los cortes comerciales, así que no se muevan porque viene algo muy interesante para responder a todas sus dudas y preguntas en el consultorio libre. Volvemos.